buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión correspondiente a la cadena productiva artesanía textil. Esto está dentro de las capacitaciones que se están desarrollando dentro de la estrategia de Huancavelica Exporta. Bien, para ello tenemos aquí a Milagros Aranguri, que es especialista, asesora en temas de requisitos de acceso a mercados, quienes ha tenido la gran amabilidad de poder apoyarnos y poder desarrollar estas capacitaciones, o sobre todo el tema de hoy de requisitos de acceso a mercados. Van a ser en promedio unos 45 minutos de capacitación y se le va a dar tiempo de 15 minutos para que puedan desarrollar ustedes sus preguntas respecto a este tema y respecto a los productos que ustedes tienen. Como bien, se están desarrollando las capacitaciones en base a cada cadena productiva para que sea más personalizado y ustedes puedan realizar las preguntas del caso. Muy bien, entonces, bienvenidos todos, bienvenida estimada Milagros, puedes dar inicio a tu ponencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación también. Es para mí un placer poder compartir con ustedes estos espacios que están orientados a afianzar conocimientos relacionados a exportaciones. Como ya lo mencionó Daniel, mi nombre es Milagros Aranguri del Departamento de Gestión de la Calidad. Y el objetivo de este seminario o de este taller va a ser afianzar conocimientos de gestión en el cumplimiento de normas internacionales, ¿no? Que son de estricto cumplimiento, que no son negociables y que por tanto es importante conocerlos a fin de evitar problemas en el proceso de exportación. Entonces, precisamente vamos a abordar algunos puntos que nos va a dar a conocer información y vamos a procurar que sea de forma resumida y práctica en estos 45 minutos que tenemos. En relación al contenido, tenemos primero por definir el sector textil y confecciones, la importancia de las regulaciones, definir ambas regulaciones, qué requisitos debemos tomar en cuenta en el Perú para exportar, los principales mercados a los que se exporta en la Unión Europea y sobre todo en el contexto del Brexit, y también a los Estados Unidos, algunas herramientas que nosotros brindamos y programas o servicios que ofrecemos gratuitos a la comunidad exportadora. Bien, entonces vamos a iniciar definiendo cuál es la importancia del sector textil y confecciones en el Perú, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, de acuerdo a las fuentes de INEI, en el 2019 el sector textil ha contribuido con el 1%, ¿no?, del PBI nacional y con el 7.9% de la producción manufacturera. Pero el sector manufactura, que incluye, ¿no?, que recoge el sector textil y confecciones, ha contribuido con el 12.8%, lo que nos hace saber que la industria textil y confecciones representa una de las principales actividades no extractivas a nivel nacional. Y esto pues también hace ver, ¿no?, en el periodo 2019, obviamente antes de la pandemia, que Milagros, ¿nos escuchas? Daniel. Ahora sí, creo que no te estábamos escuchando, se había ido la... Sí, ¿dónde nos quedamos? Voy a compartir nuevamente la presentación. A ver, perdón, parece que no hay conexión porque el relámpago está por acá. Parece que no hay conexión. No hay conexión.
Ya, Ahora sí. entonces, listo. Yo creo que nos quedamos en la parte de... En realidad no hemos avanzado mucho. Lo que estábamos acá enfatizando es que ahora los participantes pueden ver su aplicación. Entonces creo que se está viendo, todo está en orden, se me escucha. Sí, Voy a... Ya, listo. Entonces, mencionábamos que el sector textil y confecciones representa una de las principales actividades no extractivas en el Perú, ¿no? Que contribuye con 447, o que contribuyó hasta el 2019 por fuentes del INEI con 447.000 puestos de trabajo, que representa el 8.9% de la población económicamente activa y que contribuye de gran manera a la producción nacional, al PBI. ¿No? Que es un indicador macroeconómico muy importante y que por tal todas las instituciones están abocadas a poder también promover a este sector. Pero cuando hablamos del sector textil y confecciones, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? El sector textil es aquel que recoge a todo lo que son materias primas, más bien insumos como hilos, telas, felpas, redes, cordeles, cordones, a diferencia de las confecciones, que ya hablamos de productos terminados, ¿no? Y en términos de producción, pues podemos ver también que por fuentes del INEI a últimas cifras, se condice mucho con respecto al movimiento de exportación que tenemos, ¿no? ¿Y qué nos dice las cifras al 2019, al 2020? Bueno, en principio, recordemos que el 2019 se tenía una proyección del 1.5% de crecimiento en las exportaciones solo en el sector confecciones, ¿no? Que es lo que nos convoca el día de hoy, productos terminados. Y lamentablemente, producto de la pandemia, pues una contracción del 5%, una contracción del 24% que afectó a toda la industria. No obstante, nuestras exportaciones del sector se dirigieron principalmente el 75% concentrados en confecciones y ese 75%, 53% dirigidos a los Estados Unidos, exportándose en el 2020 1.024 millones de dólares, ¿no? En conjunto, tanto el sector textil como confecciones. En la actualidad vemos una tendencia a recuperar, ¿no? A recuperar, y estamos en esa misma tendencia este año 2020-2021. Los productos dinámicos que han habido son las mascarillas, algunos artículos de tapicería, dado que las familias en otros países, tanto también como en el Perú mismo, se han abocado un poco más a decorar las casas, arreglarlas, en fin. En cuanto a las exportaciones a los Estados Unidos, estoy presentando un ranking del desenvolvimiento de los 5 últimos años para los Estados Unidos de las 13 principales partidas que han habido, y exportamos principalmente lo que son polos de algodón, ¿no? También algunos artículos para bebés de algodón y algunas prendas de pelo fino, ¿no? De alpaca. Ese ha sido el desenvolvimiento de exportación. Para el caso de Reino Unido, que es uno de los mercados que tengo entendido es de interés para todos ustedes, el desenvolvimiento de exportación ha sido un poquito más errático, pero sí hemos tenido, por ejemplo, un comportamiento bastante positivo para lo que son camisones, pijamas de punto, pero en este caso de algodón. Y algunos productos de pelo fino, pero más bien cardados o peinados o enhilados. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso? Bueno, es importante cumplir con las regulaciones de acceso porque de no cumplir con una norma, con una legislación, ese país nos puede devolver el producto, nos puede rechazar el producto, incluso ingresado en el mercado puede retirar, no tiene la facultad de retirar del mercado el producto, y si ese producto puede afectar la vida de la población, incluso incinerarse el producto para que no se pueda usar más en ningún mercado. Esa es la importancia, ¿no? Por eso es que es importante cumplir con las regulaciones. Además, en un estudio de caracterización se demostró, ¿no? Ese es un estudio de caracterización de empresas peruanas que se elaboró en el 2018, se demostró que las empresas, muchas de las empresas,
no tienen continuidad en las exportaciones a largo plazo. ¿Por qué dejan de exportar? ¿Por qué son esporádicas? ¿No? ¿Por qué no pueden ser sostenibles en el tiempo? Precisamente una de las causas son debido al desconocimiento de las regulaciones en un 29%, ¿no? Solo después de problemas de pago, de financiamiento, que ocupa un 49%, está el desconocimiento de las regulaciones de acceso. Seguido, por supuesto, por otros criterios como el aspecto logístico, como aspectos como la estandarización, la calidad, ¿no? La gestión, que es muy importante, y las certificaciones, que es muy importante ahora demostrar que durante el proceso de producción no se afecta ni la vida de los trabajadores, de las personas que están involucradas, o o también de nuestro entorno, ¿no? De los animales, de las plantas, en fin. Es importante demostrarlo a través de certificaciones también. Pero vamos a enfocarnos principalmente a lo que son regulaciones de acceso. Y esto, como les comento, es un estudio ya demostrado en empresas exportadoras peruanas, que es importante que los tomen en cuenta en su plan de exportación, ¿no? En un plan de exportación que pueda permitirles a ustedes establecer estrategias para poder abordar estos problemas, ¿no? Y nuevamente aterrizando en regulaciones de acceso, dijimos que afecta a un 29% las exportaciones, la sostenibilidad de las exportaciones en el tiempo. ¿Por qué? Por la dificultad en cumplir los requisitos, ¿no? Porque no se conocen, y acá principalmente en origen, en Perú, las empresas tienen problemas con los trámites, con la documentación, con, por ejemplo, el certificado de origen, ¿no? El certificado de origen, que aunque no es obligatorio, ya se hace un requisito porque lo necesita el cliente, y además también nos permite colocar un producto a un precio más competitivo en ese mercado, a un precio reducido, un precio liberado. Pero o no se sabe que se tiene que presentar el certificado de origen, lo que nos hace menos competitivos, o se presenta el certificado de origen y se llena mal, o se desconoce el reglamento de origen, y por lo tanto incluso podríamos ser acreedores a una penalidad, nosotros o nuestro cliente, ¿no? Y en destino, el desconocimiento de las normas, que estas pueden cambiar de un año a otro, y ahora vamos a ver algunos cambios, que siempre están las normas cambiando permanentemente y tenemos que estar actualizados, o que simplemente no conocemos las normas, y eso genera pues detenciones, rechazos, prohibiciones en los mercados. Y una muestra de eso lo tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Este calzado que ustedes ven acá, que bien podría ser un calzado andino, ya sea para un niño, para un adulto, pero en este caso nosotros pongámosle que sea un calzado para niños y le colocamos una flor, ¿no? Este producto, por ejemplo, ha sido rechazado en frontera, ¿no? En aduanas. Esto ha sido rechazado en aduanas, como lo pueden ver ahí, y el tipo de riesgo de alerta ha sido grave. Origen Perú, y el tipo de riesgo es de la asfixia. ¿Por qué? Porque este adorno que ven acá no ha sido correctamente adherido al producto, y podía zafarse fácilmente a fuerza de un niño, lo que podría generar problemas de asfixia, porque los niños se llevan todo a la boca, ¿no? Entonces, en la Unión Europea hay un control, ¿no? De todos los productos que ingresan estadísticamente y cuáles son rechazados, y debido a qué, por las causas, y acá tenemos, por ejemplo, también a Perú, ¿no? En el caso de Reino Unido específicamente no es diferente, ¿no? Acá podemos ver que esos guantes que nosotros también en Huancavelica podríamos hacer unos guantes, ¿no? De repente se me ocurre de piel, ¿no? Muy bonitos como estamos viendo ahora, pero si nosotros curtimos, ¿no? El cuero, y de repente usamos algunas sustancias y no controlamos esas sustancias y superamos las permitidas, ¿no? Como acá en este caso se encontraron altas cantidades de cromo 6 en el cuero, ese producto va a ser rechazado definitivamente en aduanas, como lo pueden ver ahí, ¿no? Y es más, en Reino Unido le piden, ¿no?
es mandatorio que la empresa responsable de la comercialización en los Estados Unidos, o ya sea el responsable en origen Perú, porque también ustedes podrían hacer una venta por Amazon o una plataforma e-commerce, entonces tienen que colocar un comunicado de responsabilidad que se advierta de que el producto tenía una sustancia no permitida, no como acá, ¿no? Una sustancia no permitida en cantidades altas, ¿no? Y que se tiene que retirar el producto y que se le debe de devolver y que ustedes también van a hacer el reembolso correspondiente, ¿no? Entonces, y no solamente son guantes, podría ser pijamas, como en el caso de este producto, que ocurre lo mismo, no pasó la prueba de inflamabilidad, no cumplió con esa norma y se rechazó en aduanas también. Esto es del 2021, en julio. Y para el caso de los Estados Unidos, vamos a encontrar también a través de la CPCC una serie de restricciones que si nosotros no la cumplimos, pues vamos a tener estos problemas, ¿no? Por ejemplo, este producto estaba muy bien, pero el collar que tiene acá como adorno tiene plomo, y el plomo es un metal pesado tóxico que puede generar reacciones y a largo plazo también es cancerígeno y demostrado, ¿no? Igual, acá vamos a encontrar que este producto ha sido rechazado por los botones. Los botones no estaban bien pegados. Las puntadas acá, por ejemplo, han debido ser cuidadosamente previstos, ¿no? Antes del proceso de confección. Pero no fue así. Esas son las cifras del 2019 al 2020. Podemos ver que han habido 10 rechazos por parte de Perú, ¿no? En el 2019 teníamos 31, bueno, vamos reduciendo los rechazos, y acá también se da un problema de ropa de dormir en general, ¿no? Pueden ser batas, pueden ser pantalones, todo lo que está relacionado tiene que cumplir con el reglamento de inflamabilidad. Y acá ocurre lo mismo, no solamente eso, sino que los productos incluso deben de tener etiquetas de advertencia, que si no la tienen, entonces también está incumpliendo con una norma, está infringiendo una norma y es motivo de rechazo. Este producto, por ejemplo, esta batita para niñas, este camisón, ha sido observado a través de la plataforma Amazon, ¿no? Entonces, como nosotros hemos pasado de un canal offline a online, tenemos ahora, obviamente, a las autoridades de control, de inspección, de vigilancia, con los ojos puestos en estas plataformas, ¿no? Se supone que un producto que se muestra en estas plataformas tiene detrás todo un lote, ¿no? Es solamente una muestra de lo que se ve en la pantalla de todo lo que hay en un almacén. Entonces, si no pasa ese producto, es muy probable que lo demás tampoco pase. Entonces comienza la inspección y al ingresar a otro mercado, pues nosotros estamos sujetos a las normas. Las normas no son negociables, simplemente las tenemos que cumplir. En relación a los recientes cambios, ustedes saben que ya es vigente el Brexit, ya se dio el Brexit, ¿no? Reino Unido formalmente está separado de la Unión Europea como bloque económico, y que por lo tanto nosotros nos veíamos afectados porque teníamos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, del cual era miembro Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con todos esos productos que se han negociado con este mercado y que ahora ya no es parte de este bloque? Bueno, afortunadamente hay un acuerdo complementario que nos ha permitido a partir de este año negociar todos esos productos que también estaban negociados en este tratado, y están ingresando el 95% de nuestros productos libres de aranceles, ¿no? Y este acuerdo complementario, también está siguiendo ese mismo camino México y Mercosur, ¿no? Que todavía no han suscrito un convenio como el que nosotros ya lo tenemos. Y es importante saber, ¿no?, que tenemos este acuerdo vigente con Reino Unido, ya producto de la separación que ha tenido en el marco del Brexit.
Y otro cambio importante que ha habido es en marzo de este año es que se lanzó un programa de seguridad y control en aduanas de la Unión Europea, ¿no? Están apoyados en el Import Control System, que es un sistema de gestión que permite saber si la declaración electrónica de las mercancías tienen alguna observación, de repente hay algo irregular, y así poder controlar mejor si hay de repente sustancias tipo droga o hay algún tipo de contrabando, algo ilegal, ¿no? Entonces, con este sistema los controles son mucho más estrictos, son más diligentes, y es importante para ello y recomendable que toda la documentación comercial que se envíe sea muy detallada, ¿no? Se especifique cuál es la mercancía, se detalle, que no haya ambigüedad. Y en relación a los impuestos, que esto afecta directamente el comercio electrónico, y este es un cambio reciente que se ha dado el 1 de julio de este año, es que la Unión Europea eliminó el valor mínimo para todas las importaciones. ¿Qué quiere decir? Que si antes nosotros exportábamos a la Unión Europea, ¿no? Valores mínimos, ¿no? Tipo en un e-commerce exportamos 1 o 2 prendas que no superaban los 22 euros, por ejemplo, estábamos inafectos a cualquier pago de impuesto, ¿no? Ya sea de IVA o de arancel. Y ahora no, a partir del 1 de julio de 2021, así nosotros estemos enviando $1, ¿no? Perdón, el valor de €1 o menos de €1, cualquier tipo de valor a la Unión Europea, se va a hacer efectivo el cobro del impuesto IVA, ¿no? No ustedes, sino quien va a nacionalizar o va a recibir la mercancía. Pero de todas maneras esto sí termina indirectamente afectándonos porque son costos que tiene que asumir el cliente, ¿no? Y que muchas veces de repente eh, podría reducir la intención de compra. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Bueno, todos los couriers que se puedan, acá les dejo los IVAs, los impuestos que se aplican por cada país del Estado de la Comunidad Europea, ¿no? Y acá el enlace directo es una fuente oficial. ¿Qué es lo que a qué nos instan los courier tipo DHL, FedEx, Skynet Perú, TNT, ¿no? Con los que podríamos hacer estos envíos? Que se llene la documentación correctamente, ¿no? Acá dice incluso, las autoridades aduaneras solicitan cada vez descripciones de mercancías más completas y precisas para realizar los controles, incluso para que los envíos salgan del país de origen de forma más rápida, ¿no? Entonces, todo esto ya se ha trabajado. Acá, por ejemplo, hay una descripción de mercancías aceptables e inaceptables, elaboradas por la misma Comisión Europea, ¿no? En donde nos dice que no podemos colocar, por ejemplo, acá, polos para hombres, ¿no? Sino debemos especificar polos, de qué colores son, también a quienes están dirigidos. Entonces debe haber mucha precisión en eso. Bien, entonces esos son algunos de los cambios que han habido en la Unión Europea, que involucra también a Reino Unido, y vamos a definir entonces ahora qué son regulaciones de acceso, ¿no? Las regulaciones de acceso son medidas que adoptan los países para proteger ya sea la industria interna o para salvaguardar la vida y la salud de su población. Vamos a encontrar dos tipos de regulaciones, las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias. Las medidas arancelarias no son otra cosa más que impuestos, ¿no? Veámoslo así. Las medidas arancelarias son impuestos y en los mercados internacionales, incluso nosotros mismos, cobran impuestos para que puedan aceptar un producto y pueda luego comercializarse libremente. Vamos a encontrar tres tipos de impuestos. El ad valorem, que es un porcentaje que se aplica sobre el costo de la mercancía, costo seguro flete, CIF, ¿no? Sobre el valor de la mercancía de la factura, ¿no? Normalmente es un porcentaje. Este porcentaje puede variar dependiendo del producto.
Y vamos a encontrar otro tipo de impuesto que es el específico, ¿no? El arancel específico, que hace referencia a una unidad monetaria por cada unidad física que se va a ingresar a ese mercado. Por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar polos a los Estados Unidos o a Reino Unido, de pronto, de acuerdo al arancel de ese mercado, podrían cobrarnos 12 dólares, ¿no? En Estados Unidos, 12 dólares por cada tonelada que ingrese, ¿no? De ese producto, o por cada 5 polos que ingrese, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de arancel, es un arancel específico. Y los mixtos son aquellos que son la combinación, ¿no? De unos valores más un específico. Imagínense ustedes que este mismo polo se exporta a los Estados Unidos, ¿no? Y este polo estaría afecto a un arancel mixto que sería de esta manera. El 2% sobre la base imponible CIF, costos, seguros y flete, es decir, el valor de su factura, más, ¿no? Digamos 18%, más 5 dólares por cada 10 unidades que se van a ingresar, ¿no? 10 unidades de polo. Entonces, esos son tipos de aranceles que debemos de saber interpretar para luego también saber analizar nuestros costos, si de repente podemos liberarnos de ese arancel, porque sí, efectivamente, gracias a los distintos convenios que tenemos suscritos, como tratados de libre comercio, acuerdos complementarios, sistemas generales de preferencia, entre otros, que tenemos, hemos logrado liberar los productos, casi más del 90% de nuestros productos y colocarlos a un precio competitivo en los principales mercados de exportación, ¿no? Entonces, es importante saber que a través de estos convenios que tenemos suscritos, nosotros podemos liberar nuestros productos de estos impuestos, de estos aranceles. Y, por supuesto, ahora en comercio exterior no suponen un problema los aranceles, las medidas arancelarias, no, porque están todos estos convenios. Los que cobran mayor protagonismo actualmente son las medidas no arancelarias, ¿no? Son las medidas sanitarias, fitosanitarias, son los obstáculos técnicos al comercio exterior que adoptan cada vez los países para proteger sobre todo la salud y la vida de la población, ¿no? Y vamos a encontrar otras medidas, entre medidas técnicas y no técnicas, como por ejemplo también las de las normas de origen, ¿no? El reglamento de origen. Y lo vamos a ver en un momento más. Dentro de las medidas no arancelarias vamos a encontrar dos medidas técnicas que son muy importantes, que aplican tanto a alimentos como a la industria textil y confecciones. ¿No? Aunque no se crea mucho, sí afecta también, cubre también, tiene este alcance a la industria textil. ¿Qué son medidas sanitarias o obstáculos técnicos? No son lo mismo, ¿no? Las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen la finalidad de proteger la vida y la salud, no solamente de las personas, sino también de los animales. Pero además también tienen el objetivo de preservar la fauna vegetal, ¿no? Perdón, preservar todos los vegetales, las plantas, en fin, todo esto, y tienen que garantizar la inocuidad, sobre todo, ¿no? La salubridad en los productos. Por supuesto, hablando de esto, nos evoca más a alimentos, ¿no? Límites máximos de residuos de plaguicidas, contaminantes, metales pesados, aditivos, pero no. En textiles también vamos a encontrar límites máximos de residuos controlados en algunos metales pesados, en algunos aditivos. Entonces hay límites máximos que son permitidos, ¿no? De repente 40 partes por millón en plomo cuando son niños, o cuando son adultos la cantidad puede ser un poco más alta. En contaminantes también.
De repente vamos a ver metales pesados en cadmio, que también se encuentran, ¿no? En los productos textiles, los aditivos como el formaldehído, ¿no? Entonces sí vamos a encontrar en los mismos tintes ciertos contaminantes, metales pesados, y hay un límite máximo de residuos que están permitidos, controlados, no solamente en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea y Reino Unido. Y es importante tomar en cuenta. Eso son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero los obstáculos técnicos al comercio, los OTCs, tienen el objetivo, sí, de preservar, ¿no? De proteger la seguridad, ¿no? del consumidor, en términos de repente de un buen etiquetado que les permita tomar una decisión informada previa a la compra, de repente de características de seguridad en el producto, por ejemplo, en el caso del calzado, ¿no? Que no estaba bien adherido ese adorno y que se podría desprender y generar un tipo de asfixia, ¿no? Entonces, esto no es tanto inocuidad, no es salubridad, pero sí es seguridad y aplica a OTCs. Las normas técnicas, algunas que son voluntarias, también terminan siendo OTCs, los reglamentos etiquetados, los reglamentos orgánicos, que son voluntarios, ¿no? En el caso de que nosotros vamos a declarar que es GOTS, ¿no? Nuestro producto, que es orgánico, entonces debemos de demostrar que efectivamente es orgánico, porque seguramente un cliente va a comprar, ¿no? Bajo ese criterio, sobre ese valor de que es orgánico, el producto. Y si no es orgánico, estamos induciendo la compra, ¿no? Bajo un engaño. Entonces eso se debe de cuidar. Recordemos siempre que es muy complicado cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias más que los OTCs, porque de pronto cuando nosotros exportamos y llegamos a puerto destino, si no hemos etiquetado bien el producto, podemos volver a reetiquetar. Claro que es costo, es tiempo, ¿no? que no se ha contemplado y eso puede dar a pérdida, pero cuando son medidas sanitarias y fitosanitarias, si es un colorante, si es un aditivo, si son metales pesados, son sustancias inherentes, ¿no? Son características ya que terminan siendo intrínsecas dentro del producto. Entonces, no hay forma de poder resarcir cuando nosotros llegamos a aduana. Un etiquetado sí, pero medidas sanitarias y fitosanitarias no, porque ya es inherente al producto. Entonces, lo que se tiene que hacer, y es recomendable a ustedes que son artesanos, que fabrican, que están involucrados con gran parte de la cadena de producción, es que controlen sus materias primas, ¿no? Controlen sus insumos, sus materias primas, quién me está vendiendo la materia prima, exigir, alinear a mis proveedores a que me vendan materias primas y productos e insumos que me van a permitir a mí también cumplir, ¿no? Si uno de estos insumos falla, obviamente el producto terminado que vamos a elaborar también va a infringir una norma. Entonces eso es muy, muy importante. En relación a los requisitos de exportación que se tienen que tomar en cuenta en el Perú, las confecciones son productos de libre comercialización, no son restringidos, no son prohibidos, no necesitan de ninguna autorización por parte de ninguna entidad de injerencia, ¿no? Salvo de pronto tenga como parte de, no sé, tengan cuero de una especie protegida, tipo el paiche, se me ocurre, ¿no? Si hay una especie protegida que se ha empleado, no el cuero, y es una especie controlada a nivel internacional, se tiene sí que tramitar en ese caso la autorización por parte de la autoridad de injerencia, ¿no? En este caso CERFOR, y puede aplicar, puede pasar. Solo en ese caso se vuelven productos restringidos. En su defecto siguen siendo productos de libre comercialización, por lo que no hay ningún inconveniente con eso, ¿no? Ahora vamos a ver, de acuerdo al desenvolvimiento de exportación, las principales partidas que se están exportando. Hablábamos de regulaciones arancelarias. Y acá tenemos algunas de las partidas arancelarias. Es muy importante que ustedes identifiquen la partida, el código correcto de su producto, porque a nivel internacional
los productos no se identifican como nosotros los identificamos acá, ¿no? Primero por idioma, por terminología, porque de repente acá son chompas y en otro lugar son conocidos como suéteres. Entonces, vamos a tener una comunicación totalmente diferente, por eso es que se codifican los productos y ese código a los 6 primeros dígitos va a ser el mismo para ese producto, ¿no? Si nosotros hablamos de ese polo t-shirt de algodón, es 610910 aquí y en todo el mundo, a los 6 primeros dígitos. Por eso es importante la correcta clasificación y eso depende de la composición del producto, características específicas y fines de uso. Y usuario final, por supuesto. Y en caso no estén seguros de su correcta clasificación, pueden contactarnos a nosotros acá en PROMPERÚ y si el producto es complejo, seguramente lo vamos a canalizar y siempre va a ser conveniente que lo clasifique la aduana, ¿no? El Departamento de Nomenclatura Arancelaria. Bien, entonces acá estamos viendo el arancel, ¿no? El impuesto. El impuesto, por ejemplo, para esta chompa de lana, de pelo fino, que puede ser alpaca, que puede ser de oveja, es de 12% para la Unión Europea y también para el Reino Unido. 12% es alto, ¿no? Entonces, pero debido a que tenemos un tratado de libre comercio, está liberándose ese 12% a una tasa de 0%. Igual, ¿no? En Estados Unidos tiene un arancel incluso más alto, de 16% sobre la base imponible CIF, que se libera hasta 0%. Se libera. Y vamos a ver lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los chales de punto. En cuanto a clasificación, es importante que ustedes diferencien, ¿no? Dentro de la clasificación vamos a ver a confecciones de punto y confecciones que no son de punto, es decir, que son planos, y para esto, pues, siempre la persona que les va a ayudar a clasificar, o si ustedes mismos van a clasificar, tienen que tomar en cuenta si el chal es de punto. Si es de punto, por ejemplo, estaría clasificado en la 6117.10, y si no es de punto, pero sigue siendo de lana, ya sea de oveja o de alpaca, va a estar clasificado en la 6214. Entonces eso puede variar, ¿no? ¿Cuándo es un tejido de punto? ¿Cuándo es un tejido plano? Eso también tenemos que nosotros tener claro, ¿no? En cuanto a las mantas de lana también, esta tiene una clasificación específica. Si nosotros revisamos el arancel de otros mercados, es decir, cómo los clasifican, los últimos números, es decir, a partir del 7º dígito puede variar, ¿no? De ahí la importancia también de siempre verificar eso al momento de identificar los aranceles, de verificar los impuestos que nos pretenden cobrar para el ingreso del producto. En caso de las ruanas, por ejemplo, de punto, de lana, de pelo fino, también, ¿no? Tendríamos primero que hacer la diferencia de si son de tejido plano, tejido de punto, ¿no? Y de acuerdo a eso clasificar con la partida correcta. En todo caso, podemos ver que para el caso de las ruanas, para toda la Unión Europea y Reino Unido están afectos a un 12%. El impuesto es alto, pero como tenemos un acuerdo suscrito, lo libera totalmente a 0, y para el caso de Estados Unidos tenemos un tipo de arancel mixto, ¿no? ¿Por qué mixto? Porque nos está cobrando un arancel específico, 41 centavos por cada kilogramo que se va a ingresar a los Estados Unidos de estas ruanas, más el 16.3% que se libera totalmente con una categoría de A, ¿no? Liberado totalmente en los Estados Unidos. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo yo, ¿no? Buscar esa información? ¿Cómo la identifico? Bueno, acá les dejo una herramienta que es de acceso público, es el MacMap, que les permite saber, de acuerdo al mercado de exportación, no Perú, se me ocurre Reino Unido, colocar la partida arancelaria del producto, y les va a arrojar inmediatamente cuál es el arancel que ese país nos aplica o le aplica al producto,
y cuál es el tratamiento preferencial en el marco de un convenio. Por ejemplo, hablábamos de estas ruanas, ¿no? Si nosotros ingresáramos esta 620211 aquí, nos va a arrojar este arancel, este tipo de arancel, que es un arancel mixto, ¿no? Es un arancel mixto. Entonces ya debemos de comenzar a interpretar. Si yo tengo, ¿cuánto me van a cobrar por ese producto? 41 centavos por cada kilogramo que va a ingresar, más un 16.3%, es demasiado alto. Pero si yo veo que tiene un tratamiento preferencial que desgrava totalmente, libera totalmente ese producto, entonces tengo que yo comenzar a ver si puedo acceder a esa preferencia. ¿Cómo accedo a la preferencia de 0%? Verificando si cumplo con reglamento de origen, ¿no? Podemos acceder a un tratamiento preferencial en el marco de un convenio siempre que cumplamos con el reglamento de origen. En el caso de confecciones vamos a tener 3 criterios. De textil y confecciones 3 criterios, ¿no? Productos obtenidos o productos producidos enteramente en alguna de las partes que normalmente habla de materias primas, ¿no? Tipo los animalitos, las plantas, pero cuando se tratan de productos tipo confecciones calzan más en estos 2 criterios. Productos con insumos producidos enteramente, ¿no? Que son todos aquellos que son producidos o son fabricados en alguna de las partes que han suscrito el convenio utilizando insumos o materias primas provenientes de terceros países. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes producen, ¿no? Fabrican una ruana, ¿no? Fabrican una ruana con algún insumo importado, con algún tipo de materia prima importada, no, en un porcentaje, no en su totalidad, pueden acceder todavía al tratado, a ese tratamiento preferencial de desgravación, ¿no? Pero por supuesto siempre hay que revisar la partida de su producto para ver cuál es el tratamiento que se le da. Ahora hay otros casos que el tercer criterio, ¿no? Aplica para aquellos productos que han sido fabricados, confeccionados, ¿no? Unidos con materias provenientes del país, de los países que han suscrito, es decir, o Estados Unidos o Perú, ¿no? O sea, 100% originarios. Y en el segundo, con alguna de las partes o insumos provenientes de terceros países. Entonces, yo presumo que muchas de las partes que ustedes usan pueden ser 100% originarios, insumos y materias primas originarios y fabrican su ruana o de repente los ponchos, o podría ser también el caso de que ustedes importen algunas pequeñas cosas tipo botones, de repente algunos adornos, y podrían todavía acceder a esa preferencia arancelaria, ¿no? Habría que revisar la subpartida nacional, la subpartida del sistema armonizado. Entonces, ya una vez que comprobamos que realmente cumplimos con ese criterio de origen, vamos a presentar, ¿no? Nuestro certificado. Sin este certificado de origen, nosotros no podemos acceder a ninguna preferencia arancelaria. Entonces, para el caso de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, lo único que tienen que hacer es descargar el formato, llenarlo en el idioma de ese país destino, firmarlo, sellarlo y enviarlo a su cliente, ¿no? Si ustedes no van a nacionalizar o desaduanar en destino, entonces es enviárselo al cliente. Si son países distintos a estos 4 mercados que acabo de mencionar, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, sí se tiene que presentar el certificado de origen a través de gremios autorizados por el MINCETUR, como ADEX, COMEX, la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industria, o las cámaras regionales de sus localidades, ¿no? Más cercanas, las que estén habilitadas por MINCETUR. Entonces, en el caso de Reino Unido, por ejemplo, tendría que tramitarse a través de la ventanilla única, ¿no? Y lo emiten estas entidades que están autorizadas. Este es un modelo de certificado de origen para los Estados Unidos que con mucho gusto podríamos completar el día de hoy, pero lamentablemente no creo que el tiempo nos vaya a alcanzar. Debido a que hemos iniciado un poquito tarde, yo creo que se va también a compensar ese tiempo, pero no es muy difícil completar un certificado de origen y es importante que ustedes sepan gestionar, ¿no?
este tipo de información, sepan autogestionarse para poder realizar una exportación y no tengan ningún inconveniente en el proceso o retraso por desconocimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, esto es para Estados Unidos, pero si desean exportar a Reino Unido, el certificado de origen lo tienen que tramitar a través de esta ventanilla y seleccionar alguno de los gremios que están autorizados a emitirlos, que como había dicho, son la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industria, Cámara ADEX y COMEX, y las cámaras regionales. Ahora, entrando de lleno ya a las regulaciones, vamos a encontrar tres regulaciones muy importantes, ¿no? Los requisitos de etiquetados, los requisitos de seguridad, los requisitos de sustancias químicas y los requisitos también de flamabilidad en las prendas, para lo que es Estados Unidos y Reino Unido. Otras características importantes también a tomar en cuenta es el tallaje en las prendas, porque las personas no tenemos las medidas antropométricas que un norteamericano, acá los peruanos, que un norteamericano o que un asiático, ¿no? Entonces es importante también al momento de exportar, y si es que nos vamos a dirigir a esos mercados, tomar en cuenta esto. Asimismo, los ensayos que debemos de hacer o solicitar a nuestros proveedores para asegurar que estemos cumpliendo realmente los reglamentos, ¿no? En cuanto al reglamento de etiquetado, tanto en Estados Unidos y Reino Unido, hay una disposición específica, ¿no? En el caso de Reino Unido y la Unión Europea, producto del Brexit, obviamente Reino Unido aún sigue aplicando la legislación 1007 del 2011, que entró en vigor el 8 de mayo del 2012 en la Unión Europea, ¿no? Aún la sigue adoptando y la sigue y sigue haciendo sus controles y vigilancias sobre esta norma, porque es reciente la separación que ha tenido. Hasta que no haya una nueva norma o no se genere una norma propia del Reino Unido, va a seguir sujeta a la norma de la Unión Europea. Y en el caso de los Estados Unidos, en el 16 FR, parte 303, se regula todo lo que es etiquetado para productos textiles, y las instrucciones de cuidado y conservación las vamos a encontrar en el 16 FR, parte 423. Acá un resumen de todo eso, ¿no? ¿Por qué es importante el etiquetado? Porque tiene la finalidad de prevenir prácticas que puedan conducir o inducir al error o engaño a los consumidores, ¿no? Esa es una disposición por eso la información tiene que ser en el idioma del país destino, con caracteres claros, visibles, indelebles y fácil de leer para el consumidor. No puede ser ni falsa, ni equívoca, ni engañosa, ni susceptible a crear expectativas erróneas respecto a la naturaleza del producto, los fines de uso o composición, ¿no? Porque de ser así puede estar la empresa que comercializa en ese mercado sujeta a penalidades. Y por supuesto que por efecto dominó también afectaría a la empresa proveedora nacional, a ustedes. No le comprarían más a una empresa que les ha engañado o les ha mentido, ¿no? En relación a la composición del producto, que además han tenido problemas de tipo legales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, por no proporcionar instrucciones de cuidado y advertencias confiables durante la vida útil del artículo, de acuerdo a la legislación de este mercado, los infractores han llegado a sanciones de hasta $16,000 por cada infracción, ¿no? Y estas son acciones que toma la Federal Trade Commission, que es la entidad que regula esto, desde 1990, y son hasta la fecha 16 acciones que se han tomado, ¿no? O penalizaciones, y que bueno, hasta la fecha las multas han llegado hasta los $300,000, ¿no? Es mucho dinero.
Entonces, es importante prevenir todos estos tipos de inconvenientes que aunque ustedes no van a pagar esta cantidad, sino su cliente, definitivamente ellos no les van a comprar nuevamente, ¿no? Si hay problemas de este tipo. Entonces, continuando, en la normativa de etiquetado nosotros vamos a tener estas declaraciones. Mejor lo comenzamos por acá, por Estados Unidos, ¿no? Tenemos que colocar información acerca de forma obligatoria del país de origen, de la talla, de la composición de la prenda, expresados de mayor a menor, nunca de menor a mayor. Para el caso de Reino Unido, por ejemplo, tiene que colocarse, esto es Reino Unido, sí, esto es Reino Unido, tiene que colocarse debajo, después exactamente de las instrucciones de composición de la prenda, el nombre y la dirección de la empresa exportadora o importadora, ¿no? Esto es una declaración de responsabilidad, y las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda en relación al lavado, al blanqueado, planchado, secado o lavado en seco. Pueden ustedes incluso obviar la información pictográfica, ¿no? Esta información, estos dibujitos, pero sí siempre tiene que al menos declararse textualmente cuáles son las instrucciones de lavado, porque en estos mercados sí hay mucho hábito y mucha costumbre de antes de lavar la prenda ver el etiquetado, la forma correcta que se debe de tratar la prenda, ¿no? De lo contrario, ellos tienen tienen la libertad de poder también denunciar esto. En el caso de la Unión Europea, incluso si el producto tiene formaldehído en cantidades que superan el permitido, la etiqueta tiene que tener esta advertencia, ¿no? Contiene formaldehído, se recomienda lavar antes de usar, ¿no? Estas son estas son las disposiciones en materia de etiquetado para la Unión Europea y Reino Unido, que aún adopta la norma, ¿no? En relación a las tallas, hay una norma voluntaria, la 13402, versión 3, en donde van a encontrar las diferentes medidas, ¿no? Para de repente tomarlas en cuenta para la elaboración de una prenda. En relación a las medidas antropométricas de un norteamericano o de un europeo. Salvando las diferencias, porque por supuesto en Europa hay algunos países en los que las personas pueden ser un poquito más grandes, ¿no? Más robustas. Entonces, como habíamos mencionado, país de origen, composición de la fibra que comprende la prenda, expresados de mayor a menor, la declaración de responsabilidad, instrucciones de cuidado y conservación, y las declaraciones de advertencia, que son importantes en caso las tengan. Para el caso de Estados Unidos, la diferencia es que además de la talla, el país de origen, las instrucciones de cuidado y también la composición de la fibra, es importante que se coloque el número de registro de identificación del importador, del cliente, ¿no? Entonces, antes de exportar a los Estados Unidos, nosotros podríamos solicitar el RN del importador o simplemente colocando el nombre de la empresa, el nombre del cliente, el nombre de la empresa del cliente, también estaríamos cumpliendo con esta disposición. Y acá lo menciona, ¿no? Número registrado de identificación es un número emitido por la Federal Trade Commission de los Estados Unidos a las empresas estadounidenses que fabrican, importan y distribuyen. Ustedes, nosotros no. Peruanos no, son empresas norteamericanas, ¿no? Y los productos importados, en este caso, sabiéndolo desde el punto de vista de un norteamericano. Si el producto es traído desde Perú, ¿no? Les dice, la etiqueta puede identificar cualquiera de los siguientes, la etiqueta se puede identificar cualquiera de las siguientes formas. El nombre o el RN de la empresa norteamericana, el nombre o el RN del mayorista, el nombre o el RN del minorista final si el minorista ha dado su consentimiento, ¿no? Pero en todo caso, esta información es importante. En el caso de niños hasta 12 años a menos,
es importante que se coloque una etiqueta de trazabilidad, una etiqueta de rastreo. ¿Qué información debe contener? El nombre del fabricante o el nombre del importador, es decir, de su cliente, el lugar en el que ha sido producido el producto, Perú, no sé, Huancavelica, y la dirección, la información del número de lote, y ustedes, bueno, ya codificarán el número de lote de acuerdo a la producción que hayan tenido, y del modelo, y la fecha de producción, ¿no? Entonces, este también es una etiqueta adicional que se debe colocar para prendas de niños de hasta 12 años en el caso de Estados Unidos. Esto es Reino Unido, Europa, Estados Unidos, y ahora pasamos a las restricciones de sustancias químicas y metales pesados. En Estados Unidos, ciertamente no hay un control tan estricto como lo hay en la Unión Europea, pero sí hay ciertos estados como el de California, entre otros, que tienen un control mucho más que prela incluso a la legislación nacional, ¿no? Entonces, como esta restricción es mucho más alta y es superior incluso a las regulaciones de la CPCC, entonces tenemos esta norma que es la Proposición 65 de California, que lo que regula son sustancias químicas, sustancias que pueden generar, y está demostrado, efectos adversos a la salud del consumidor a un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como cáncer, entre otros. Entre los más importantes, porque hay más de 800 sustancias que son controladas, es decir, que hay cantidades, hay un límite que les permiten tener, ¿no? O una cantidad máxima permitida en un insumo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En estos botones, en los avíos, en los cierres, en cualquier tipo de adorno, ornamento, puede encontrarse mercurio, puede encontrarse cadmio o cromo o plomo, entre otras sustancias, pero en cantidades controladas pueden ingresar al mercado. Cuando se superan estas cantidades es cuando se generan los problemas, ¿no? Los problemas con las autoridades de control y vigilancia. Entonces, en el caso de que nosotros no estemos seguros de que nuestro producto tiene o no alguna sustancia controlada de las 800 que se controlan, entonces nosotros podemos colocar una advertencia, ¿no? Y la advertencia tiene características específicas, tiene que tener este triángulo con fondo amarillo, tiene que colocarse el warning, y se debe indicar, este producto puedes ponerlo a, se me ocurre, cadmio, pues un sinfín de sustancias que se haya podido identificar, puede citar solamente una, pero tiene que citar al menos una, que según el estado de California causa cáncer. Para obtener más información, visita la página tal, ¿no? La penalidad por no colocar esta etiqueta de advertencia en el caso de que aplique, porque esta etiqueta solo se coloca cuando hay sustancias que superan las cantidades permitidas, entonces la penalidad es de hasta $2.500 por infracción, ¿no? Y a partir de agosto, este es el formato que tiene que tener la etiqueta. No solamente aplica para productos de confección, sino también para lo que son cerámicas, productos de cuero, marroquinería, juguetes, joyería, bolsos, carteras, calzados, en fin, una infinidad de productos. Incluso en almohadas, en fundas, también se puede encontrar esto, ¿no? Yo sé que en Huancavelica el trabajo que hay en relación también a home deco, ¿no? Fundas para almohadas o cojines, es muy bonito, pero hay que tomar en cuenta también estas disposiciones. Ahora, hay algunas excepciones en cuanto a la propuesta 65, ¿no? Cuando los trabajadores no superan, cuando la empresa es pequeña y no supera un número de trabajadores que, si mal no recuerdo, son 10, están exentos a la norma, ¿no? Y en el caso de que tampoco se excedan los niveles de riesgo no significativos o los permitidos que puedan generar cáncer o niveles
o por los niveles altos permitidos, entonces también está exento de colocar esta etiqueta en esos dos casos. Claro, a ninguna empresa le conviene colocar advertencia, este producto te puede generar cáncer, ¿no? Definitivamente a algunos les puede impresionar mucho y no comprar el producto. Y esto también está siendo desde ahora controlado en las páginas de e-commerce, tipo Amazon, ¿no? Que es importante que ahí también se declare si el producto tiene sustancias, que coloque esa etiqueta. En relación a otras restricciones, ya para la comunidad europea y en este caso también Reino Unido, también hay hay una norma REACH, ¿no? Que es de registro, de control, de revisión, de verificación, inspección de estas sustancias en niveles controlados, ¿no? En niveles máximos permitidos. También la REACH es la que se encarga de controlar estas sustancias químicas, ¿no? Compuestos metales formaldehído, colorantes, apeos, todo. Y bueno, en relación a restricciones físicas, vamos a encontrar los cordones, ¿no? Ustedes deben de tener una línea de pronto muy amplia, una gama muy amplia de productos. Pueden ser desde chompas, ponchos, bufandas, sacos, gorritos, no lo sé, pero vayan más o menos viendo sus productos en mente y cuál podría estar fallando o cayendo en una infracción, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son prendas de cintura hacia arriba, que tengan cordones largos en el cuello, son prohibidos. No pueden, tanto para Estados Unidos y para la Unión Europea, haber cordones, cintas, a menos, incluso siendo estos retráctiles, no pueden colocarse en el cuello. Sí pueden colocarse en la altura de la prenda superior, en la parte baja casi de la cintura, pero siempre que no superen las 3 pulgadas, ¿no? Para esto, para el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, no me acuerdo muy bien, pero es aproximadamente también este largo. En el cuello no, pero en la cintura podría, siempre que no se superen las 3 pulgadas. Y asimismo, tiene que haber un control adecuado de acuerdo a los reglamentos tanto de la Unión de Reino Unido como de los Estados Unidos, en que no haya desprendimiento ni de botones, ni de ornamentos, ni de adornos que puedan generar asfixia en los niños, ¿no? Entonces esto también es muy importante, como por ejemplo esos botones, los avíos, los adornitos. Y para el caso de inflamabilidad, en los Estados Unidos, sí hay una clasificación de inflamabilidad que son muy inflamables, medianamente inflamables, no son poco inflamables, no tienen una clasificación. Dependiendo de la clasificación, también hay tipos de ensayos que tienen que pasar las prendas. Normalmente, cuando se trata de la fibra de algodón en pijamas, no suelen pasar esta prueba y lo que se recomienda es que se cumpla el reglamento de tight fitting, es decir, que el producto sea pegado al cuerpo del niño y hay una escala de medidas, ¿no? Adicionalmente a eso, se tiene que colocar etiquetas adicionales como esta etiqueta de acá, que tiene medidas dispuestas por la misma norma en el fondo amarillo con letra Arial, y no me acuerdo la otra, ¿no? Ese debe ser el texto. Y en el caso de que esto es una etiqueta tipo handtag y la otra es un estampado. Si ese estampado tiene que ser sans serif, y tiene que ser mayúscula, no recuerdo muy bien, son 3 o 5 pulgadas más o menos, 3 o 5 puntos, el tamaño de la letra, ¿no? Y eso es más o menos el texto que tendría que tener, es el texto que tendría que tener para lo que son prendas de niños.
En el caso de Reino Unido ocurre lo mismo, ¿no? Hay una clasificación de inflamabilidad, ¿no? De clase A, clase B, clase C. Dependiendo del tipo de clasificación, hay una etiqueta específica, ¿no? Como por ejemplo acá, Keep Away from Fire, que nos habla que debe estar, que se debe mantener fuera del alcance del fuego, ¿no? Entonces acá tenemos que también tomar en cuenta este tipo de etiquetados, dependiendo de cuán inflamable pueda ser nuestro producto. Para el caso de fibras de alpaca, ¿no? que pesan, que la fibra suele pesar mucho más que estos productos, en el caso de que sea así, entonces están exentos también de estas normas. Y hablando ya estrictamente del tallaje, que aunque no se regula, es importante, porque como les decía, las personas tenemos diferentes medidas, ¿no? Uno compra un vestido con busto 88, cintura 72, caderas 96. Entonces, un vestido en Rusia es 12, en Noruega es 38, en Bélgica y Francia 40, en Alemania 38, en Italia 44 y en Estados Unidos es 10. Entonces, claramente no hay un estándar, ¿no? Que permita facilitar, ¿no? La comprensión para adquirir de repente una prenda en cualquier parte del mundo, y lo mismo también para nosotros quienes confeccionamos, quienes queremos exportar, tener un lenguaje común, ¿no? Y de ahí es que surge esta norma voluntaria, la EN 13402, es una norma voluntaria europea que describe un sistema de tallaje basado en dimensiones corporales, ¿no? Y esto pues con el objetivo de simplificar el etiquetado de detalles en prendas de vestir. Y van a encontrar una designación, ya sea expresadas en letras o en números, para todas las partes del cuerpo, ¿no? Desde las manos, los pies, todo. Ahora, es recomendable, es ampliamente recomendado, si no son ustedes, porque yo sé que es costoso hacer ensayos a los productos, exigir a nuestros proveedores que nos den los reportes, los ensayos de laboratorio, para que nos pueda garantizar que el producto efectivamente tiene la fibra que indica 100% algo, 40% algo, o que está libre de formaldehído, o de repente se encuentra en ciertas partes por millón, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir saber si estamos dentro del rango, y dependiendo de los mercados, ¿no? Acá en la comunidad andina todavía no se regulan todo lo que son sustancias químicas, temas de seguridad, no se regula todavía, pero para esos mercados sí. Ahora es importante que sepan que la tendencia es que países como los países sudamericanos, los países de la región, vayan adoptando estas normas, y la Unión Europea sea cada vez más, incluso más exigente, ¿no? Al igual que los Estados Unidos. Esto ya va a ser un estándar, a mediano plazo va a ser así, y tenemos que adaptarnos con la anticipación debida, ¿no? Y de ahí la importancia de este tipo de talleres que nos preparen, ¿no? Para un eventual futuro, que ya tenemos que ir preparando, alineando nuestros proveedores, porque las regulaciones se encuentran en todas las etapas de la cadena de producción, desde el proveedor, desde los insumos, desde la confección, la unión, hasta el embalaje, hasta el mismo embalaje, ¿no? Entonces, para el caso de otros mercados, podemos evaluar los productos con certificadoras que estén acreditadas por el INACAL, pero para el caso de los Estados Unidos, algunos ensayos, y particularmente el de niños, deben ser acreditados, deben ser laboratorios acreditados por la CPCC. En Perú hay uno que se denomina Certintex, ¿no? Y es el segundo en Sudamérica, y ellos pueden emitir reportes de laboratorios, certificaciones que estén acreditadas, que estén reconocidos por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando vamos a exportar un producto, creo que no he presentado esa lámina, cuando vamos a exportar un producto y nos piden un certificado de conformidad, ya sea para adultos o un certificado de producto para niños, ese certificado tiene que citar, ¿no? Qué laboratorio lo ha analizado, con qué norma,
qué producto, qué características tenía, dónde está ubicado, toda esa información. Cuando los Estados Unidos verifica que el laboratorio ha sido uno que no está acreditado, entonces ese certificado no le sirve, no lo reconoce. Entonces, esa es la única, es el único detalle que tendría que tomar en cuenta para el caso de los Estados Unidos, pero para la Unión Europea, Reino Unido, no solicitan, no piden que sea un laboratorio acreditado por esos mercados. Ahora, es importante las certificaciones voluntarias, como comercio justo, certificaciones orgánicas, la OECOTEX también, ¿no? Que es una certificación europea que garantiza a cualquier comprador extranjero que está libre de sustancias tóxicas, ¿no? Tipo cadmio, formaldehído, todas las sustancias que puedan generar algún tipo de efecto adverso a la salud a mediano o largo plazo. Y en cuanto al embalaje, pues es importante siempre el correcto rotulado en las cajas para cualquier tipo de aduana, para la correcta identificación del producto y la buena manipulación, ¿no? Ya que la pueden tirar, la pueden colocar mal. Entonces, cuando está bien rotulado, bien detallado, hay menos probabilidad incluso que los agentes de inspección abran la mercancía porque saben de lo que se trata. Por eso es importante el detalle, ¿no? En cuanto al peso, al país de origen, el nombre y dirección del exportador o del importador. Y también muy importante el tema del envase, ¿no? De repente si es una bolsa pequeña de polietileno, de baja densidad, oscuro, también se debe de tomar en cuenta, de repente por la solidez al color, ¿no? De repente perforaciones para que las prendas no transpiren, cerrarlas con un tipo de cinta. Todas esas características tenemos que tomarlas en cuenta. Es parte de la gestión de la empresa. Es muy importante que desde ya se vaya definiendo eso y también analizando, por supuesto, siempre los costos, ¿no? Entonces, todo esto es parte del proceso de exportación que también aplica regulaciones. Bueno, nosotros en PROMPERÚ, en el Departamento de Gestión de la Calidad, ofrecemos infografías de etiquetado que ustedes pueden descargar, es gratuito. Ustedes pueden ver ya algunas infografías de etiquetado para los Estados Unidos en relación a chompas, chullos y chalinas artesanales de alpaca, algunos requisitos de etiquetado en fundas artesanales de algodón o cojines. De algodón de cojines, son fundas nada más, para los Estados Unidos, el etiquetado de polos para Chile, ¿no? Y así unos 12 productos que sean que solamente de reglamento de etiquetado, ¿no? Con información gráfica, como ustedes pueden ver a la derecha, de cómo es que se puede etiquetar y qué tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para mayor información siempre es recomendable que se comuniquen con nosotros, que siempre estamos prestos a ayudarlos. Y por supuesto tenemos también una guía de requisitos para la exportación de confecciones textiles, ¿no? Son 17 mercados los que se pueden ver y acá no solamente van a encontrar etiquetados, sino también otras regulaciones como las sustancias químicas, de seguridad, físicos, mecánicos, inflamabilidad. Y acá tenemos también ya listo el simulador de etiquetado que les va a permitir generar sus propias etiquetas de acuerdo a la composición de sus productos, usuarios finales, les va a permitir también ver a través de pop-ups algunas advertencias que tienen que tomar en cuenta, que no apliquen necesariamente al reglamento de etiquetado, ¿no? Ahí ese es un ejemplo de etiquetado que puede generar esta herramienta. Y bueno, el RAM, que es una herramienta que tiene mucho tiempo con nosotros, que también les va a permitir ya de forma más textual, ¿no? Es más concepto de los requisitos que tienen que tomar en cuenta también. Y por último, el programa de acceso a mercados que está dirigido a empresas exportadoras o con potencial exportador, en los que basados en análisis de laboratorio precisamente acreditados y reconocidos a nivel internacional, se evalúan los productos para ver si cumplen etiquetados en temas de composición, instrucciones de cuidado y conservación, si las sustancias que se pueden encontrar están dentro del rango permitido o si simplemente tienen sustancias que están prohibidas. También hablamos de reglamento de origen y cómo completar los certificados de origen. Es muy completo y finalmente en el proceso se va viendo algunas falencias que al final en una asistencia técnica lo que se pretende es
darle el feedback a la empresa para que pueda corregir, ¿no? Se hace la devolución de muestras porque sí implica también entrega de muestras de las empresas, y como este taller también se va replicando muchos talleres relacionados a regulaciones de acceso. Bien, con eso hemos terminado la capacitación del día de hoy. No sé si hay alguna consulta, creo que nos hemos pasado bastante en tiempo. Hola, Milagros, muchas gracias por tu ponencia. Bueno, sí, estamos dentro de la hora. Igual agradecerte, ¿no?, por tu apoyo en esta ponencia y sobre estos temas que son bastante importantes. Es bastante detalle el poder conocer un poquito sobre estos requisitos porque va a variar probablemente de acuerdo a cada mercado. En este caso, el mercado sugerido es el de Estados Unidos, el de Reino Unido, porque digamos que los productos bancabilicanos a través de intermediarios han llegado a estos dos mercados. Sin embargo, en el transcurso seguramente vamos a poder ir viendo, observando nuevos mercados potenciales. Y de repente ahí te haremos algunas consultas de ese medio para poder lograr tener la información. No sé si de repente por ahí algún artesano textil tendrá alguna duda, alguna consulta respecto a los puestos o respecto a su producto. Quizás nos confirma, por favor. Si alguien por ahí. Y si no, también comentarles que el día de mañana, jueves, a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir la mesa técnica. O sea, ustedes, los artesanos textiles, con la mesa técnica de las entidades que pertenecen al CEREX. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Es escuchar todas sus necesidades en base a la realidad que tienen y las mejoras que quieran tener, y van a ayudar a desarrollar ese plan de trabajo en conjunto entre ustedes, los artesanos textiles, y la mesa técnica que conforman las entidades. Por ejemplo, CITE Textil, ADIRCAMS, todas las entidades que conforman esta cadena productiva. Entonces, la reunión de mañana va a ser importantísima, porque estoy muy seguro que ustedes tienen muchas necesidades. Bien, entonces, con eso les he dejado igual, por favor, es importante que puedan colocar o completar en este formulario sus datos. Los que ya lo han hecho, vamos a ponerlo para todos. Los que ya lo han hecho, que son más o menos 6 personas, pero en sala han llegado a 16 personas, entonces faltan 10 personas completar este formulario. Le dan clic y se le amplía para que completen sus datos, y eso va a ser la asistencia del día de hoy. Bien, entonces sin más, agradecerte, Milagros. Muchas gracias por tu ponencia. No sé si quieres darle unas palabras finales de cierre. Daniel, nada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nuevamente a los artesanos los invitamos a formular sus preguntas en relación a regulaciones de acceso, de calidad, que es importante este tipo de información para la correcta gestión, ¿no? Para la correcta gestión al interno de sus empresas. Ahí les dejo mi correo, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias a ti, Milagros, por el apoyo a la región huancavelica. Muy agradecidos todos. Muy buenas tardes con todos. Nos vemos hasta la siguiente capacitación, que es el día viernes. Chau, chau.